Bien, como les decía, vamos a dar inicio a la presentación. Se trata sobre la forma de llevar el presupuesto dentro de Business One. Tenemos que mencionar que Business One, ¿cierto?, nos permite al día de hoy llevar la administración de las finanzas de una forma integrada y completa. Y esto se puede lograr, o finalmente se logra, haciendo uso de las mismas funcionalidades, herramientas que nos proponen el mismo sistema. Dentro de estas herramientas encontramos lo que corresponde al control de los presupuestos financieros de la empresa. Herramienta la cual nos va a permitir gestionar, nos va a ayudar en la gestión y el control de los gastos de la empresa, ¿cierto?, como enfoque principal de lo que se espera de un presupuesto, o de lo que se quiere controlar con un presupuesto. Y de esta forma lo que tenemos finalmente, para explicarlo ya a grandes rasgos de lo que nos ofrece SAP, es que nos brinda la posibilidad de ingresar o registrar dentro del sistema una previsión, ya sea de gastos, como también una previsión de ingresos de la empresa en caso que quisieran tener ciertos análisis respecto de los ingresos, pero enfocado principalmente a gastos, ¿cierto? Esta es la herramienta. Y a partir de ese ingreso de registro de información, tenemos las dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de luego poder tener la comparativa respecto de lo que se ingresó como previsión versus la actividad financiera real, la actividad financiera real de la empresa. Y como segundo punto, lo que podemos lograr, ¿cierto?, que a partir de ese ingreso de previsión podemos configurar el sistema para lograr el bloqueo de la creación de transacciones en caso se produzcan las desviaciones del presupuesto bajo las políticas de la compañía. Como situación de ejemplo, pues, en el ejercicio, ¿cierto?, de que más explicativo de lo que va a ser esta presentación de funcionalidad, tenemos el origen del uso de esta funcionalidad. Se basaría en una situación, en este caso de una empresa, el contable de una empresa, ¿cierto?, detectó que al finalizar un ejercicio terminó con más gastos o mayores gastos a los originales, más gastos de los que se previó en un comienzo. Por lo tanto, para el siguiente ejercicio, el siguiente año, lo que quisieran hacer es poder prever o ingresar la previsión de los gastos en los que van a incurrir para lograr tener un control y de esa forma, ¿cierto?, poder en la emisión posteriormente de los reporterías lograr un mejor control de lo que van a ser estos gastos. Bajo ese escenario de necesidad es que se decide, bajo esta situación de ejemplo, ¿cierto?, se decide hacer uso de la funcionalidad de presupuesto. Bien, tenemos ahora en pantalla cuáles son los pasos necesarios a configurar dentro de la base de datos para lograr este ejercicio de utilización de la herramienta en su totalidad. Tenemos una secuencia de 5 pasos en donde vamos a avanzar, ¿cierto?, por cada uno de ellos para ir entendiendo en qué es lo que se debe trabajar en cada uno de ellos. Como paso 1, dentro del sistema lo que se debe realizar es la inicialización de la función, en donde hay una instancia específica donde le decimos al sistema que queremos hacer uso de la funcionalidad de presupuesto. Haciendo esta indicación, tenemos que entregarle ciertas condiciones o ciertos datos que el sistema nos va a preguntar para hacer uso de ella, en donde una de las primeras cosas que tenemos que indicarle es de qué forma queremos llevar el control del presupuesto, ya sea de forma anual o mensual. Y como segundo punto principal es identificar
cuáles son las cuentas que van a participar dentro del presupuesto. Cuentas principalmente de resultados en este caso. La ventana principal, o la ventana sobre la cual se hace esta configuración, viene a ser la ventana de parametrizaciones generales dentro del sistema, ¿cierto? En donde hay una ficha específica de presupuesto. Y la marca para dar la inicialización de uso de la funcionalidad es simplemente marcar el check superior de inicialización de presupuesto para que el sistema interprete correctamente que se va a hacer uso de la funcionalidad. Al hacer la marca en ese check, aparece todo este cuadro adicional con opciones para que también se tenga que establecer cuáles van a ser las condiciones sobre las cuales va a trabajar el presupuesto. Las primeras opciones tienen que ver con si se va a bloquear o no la desviación del presupuesto dentro del sistema, o simplemente se va a enviar un mensaje de advertencia, o simplemente no se va a enviar nada, sino que bajo esta condición de sin enviar nada, serviría principalmente o serviría únicamente para la emisión de reportería, posterior a los eventos, claramente. Pero tengo dos instancias previas de un mensaje de advertencia y un bloqueo de la transacción para el usuario que está intentando crear ciertos registros. Ok, ahora, ya sea el mensaje de advertencia o el bloqueo, para esos dos casos tengo una siguiente pregunta o una siguiente condición, que es si voy a bloquear el presupuesto anual o mensual. O sea, si voy a trabajar haciendo una comparativa respecto del valor anual o el valor mensual que tenga presupuestada la cuenta contable. Y como tercera condición, necesito marcar cuáles van a ser los tipos de documentos sobre los cuales se va a producir este bloqueo o este mensaje de advertencia, lo que establezcan. Okay. Ahora, estos documentos están orientados principalmente al ejercicio de compra, ¿cierto? Pensando en que son principalmente gastos, cada uno de los registros en donde aplicaría el presupuesto. Y bueno, pues tengo la solicitud de compra, la orden de compra como pedido, después tengo la recepción de compra, y finalmente tengo la categoría finanzas, que finanzas viene a ser todo lo que caiga o lo que llegue directamente a la contabilidad, ya sea a través de o facturas de compra, notas de débito, notas de crédito, que en ese caso rebajarían el presupuesto. Podrían ser también pagos efectuados bajo la categoría cuenta eventualmente. Y finalmente todo lo que sea ingresado de forma directa a la contabilidad. Bajo esos escenarios, bajo esos documentos, es que se estarían generando tanto el bloqueo o el mensaje de advertencia de acuerdo a lo que se haya configurado a nivel de la sociedad. Y como segundo punto principal, luego de dar inicio, tengo la necesidad de identificar cuáles son las cuentas que van a ser relevantes para el presupuesto. Dentro del plan de cuentas general, ¿cierto? Tengo un botón de info detallada, en el cual dentro de la ventana que se despliega de info detallada, hay un check. Ese check me permite que la cuenta participe dentro del presupuesto. Las cuentas de resultados, cuando yo inicializo el presupuesto, las cuentas de resultados el sistema las propone y las marca de forma automática, ¿okay? Para que todas las cuentas de resultados participen directamente en el presupuesto. ¿Okay? Ahora, y este check, en rigor, es factible poder aplicarlo en cualquier cuenta del plan de cuentas, pudiendo incorporar incluso cuentas de balance, activo, pasivo o patrimonio. Es cosa de entrar a la cuenta, marcar este check, y ya sería una cuenta que participe dentro del presupuesto. En primera instancia, o para este ejemplo o presentación que estamos haciendo, principalmente lo que está marcado son las cuentas de resultados. Ok, volviendo a la categoría de puntos o configuraciones necesarias, vamos a pasar ahora al punto 2, el cual corresponde a la definición de los métodos de distribución. Los métodos de distribución lo que nos van a permitir es poder que el sistema haga una distribución de forma automática sobre cada uno de los meses del año, dado que la modalidad de trabajo con la cual parte el ingreso del presupuesto es
un ingreso de presupuesto de valor anual a nivel de la cuenta, ¿cierto? Siendo un presupuesto financiero, ¿cierto? El- la gran regla sobre la cual se basa todo el presupuesto es ingresar un valor anual a una cuenta contable. Por lo tanto, luego de haber ingresado el valor anual, tengo que establecer cuáles van a ser los métodos de distribución para lograr una división, o sea, a una distribución sobre cada uno de los meses del año. Si nos vamos al sistema mismo, tenemos, ¿cierto?, dentro del menú de finanzas, definiciones de presupuesto. Dentro de ese menú de definiciones de presupuesto tenemos los métodos de distribución. Y lo que aparece en pantalla corresponde a las 3 categorías de estándares que trae el sistema, en donde son los métodos igual, en orden ascendente o en orden descendente, ¿cierto? Para distribuir sobre cada uno de los meses. En el categoría igual va a distribuir el mismo valor igualitario para cada uno de los meses, dependiendo del valor anual. En el caso ascendente, ¿cierto? Parte el primer mes con un valor menor y va incrementándose en cada uno de los meses hasta llegar al valor superior en diciembre. Y el descendente parte al revés. Le da enero el mayor valor, después febrero menor valor y hasta llegar a diciembre con el menor valor. Va a depender del ingreso, de los factores que se ingresen acá bajo este método de distribución para que el sistema interprete correctamente la distribución. Si bien existen estos 3 métodos, se pueden crear otro tipo de métodos a gusto de cada una de las compañías para lograr la distribución de cada una de las cuentas. ¿Ok? Y bueno, finalmente también existe la posibilidad de establecer la distribución de forma manual en cada uno de los ejercicios de presupuesto directamente, no a través de la creación de un método de distribución. Vamos a llegar a una instancia de ventana en donde aparezca la distribución, nuevamente aparezca hagamos mención a la instancia de los métodos de distribución del presupuesto. Pero dentro de los pasos, ¿cierto? Tengo que tener, la intención es que tenga creado un método para poder distribuirlo y hacer uso de él de forma directa. Esa es la idea del sistema. Como paso 3, ahora debo definir los escenarios de presupuesto. Los escenarios de presupuesto corresponden simplemente, o el sistema los utiliza, ¿cierto?, para lograr tener comparativas o pronósticos de acuerdo a distintas situaciones que quiera analizar. Eso sí que siempre tenemos como regla del presupuesto, como había mencionado antes, ¿cierto? Tenemos una cuenta contable y un valor anual. Como regla también tenemos que esa cuenta contable y ese valor anual están dentro de un escenario de presupuesto, en donde siempre vamos a tener, dentro de la funcionalidad del sistema, siempre el sistema va a tener y poseer un escenario principal. Un escenario principal dentro de cada uno de los ejercicios contables que se definan, que sería dentro de cada uno de los años. El primer presupuesto que se cree corresponde al escenario principal. Y luego los demás escenarios que se puedan crear van a servir principalmente para lograr los distintos tipos de análisis de acuerdo a las situaciones especiales que se quieran analizar, ya sea como lo muestra la imagen, tenemos situaciones de un escenario más optimista que el real o de un escenario más pesimista que el real, simplemente como ejercicios comparativos. Cuando hablábamos volviendo un poco atrás en la presentación, cuando hablábamos de estas 2 opciones, tanto de bloqueo como de mensaje de advertencia, esas 2 opciones aplican exclusivamente sobre el escenario principal. O sea, esas 2 opciones que el sistema nos ofrece para poder controlar el presupuesto aplican exclusivamente sobre el presupuesto principal, ¿okay? El cual simplemente es el primer escenario que se crea en cada nuevo año. Y los demás escenarios que pueda crear ya no van a participar en
en instancias de bloqueo, simplemente van a participar en instancias de reportería. Bueno, como regla para poder hacer uso de la funcionalidad, por lo menos tendría que tener un escenario, que sería el primero, y ese sería el principal. Entonces, dentro del menú, definiciones del presupuesto, ¿cierto? Habíamos visto los métodos, ahora tenemos esta otra ventana que son los escenarios de presupuesto, en donde por cada ejercicio contable, en este caso tengo el 2016-2017, ¿cierto? Por cada uno de esos años, parte con un presupuesto. El primero de la línea o el primero de la fila es el presupuesto principal. ¿Ok? Y teniendo definido el escenario, por lo menos el principal, ahora estoy en condiciones de llegar al punto 4, en donde voy a poder lograr definir o ingresar los importes al presupuesto, ¿cierto? Ha llegado el momento de poder ingresar los importes. Y esto se logra a través del menú también, definición de presupuesto, la categoría presupuesto, acá abajo. Tengo esta ventana previa para decir o seleccionar sobre qué escenario voy a hacer ingreso del presupuesto de los valores a las cuentas contables. En este caso estoy marcando el 2017. Y tengo, cierto, al lado derecho la posibilidad de seleccionar sobre qué universo de cuentas contables. Esta es la categorización de cuentas del plan de cuentas de SAP. Sobre qué universo de cuentas contables también voy a hacer ingreso del presupuesto. Entonces, a esta ventana anterior, si yo le doy OK, después de haber seleccionado el escenario y las cuentas, le doy OK, y tengo esta ventana, esta es la ventana matriz finalmente del presupuesto, en la cual aparecen las cuentas que marqué que quería que participaran en el presupuesto, y aparece la posibilidad de ingresarle valores al al débito o al crédito. El crédito está disponible, ¿cierto?, para poder ingresar la previsión de los ingresos, y el débito está disponible para ingresar la previsión de los gastos o costos en los que se van a incurrir en el año. En el ejemplo, ¿cierto?, he seleccionado una cuenta y he colocado un valor al débito de 8 millones. 8 millones que como primer valor a ingresar correspondería al valor anual que le estoy asignando a esta cuenta. Y el método de distribución que tiene esta línea indica que es igual para todos los meses. Entonces, en esta ventana es donde yo tengo la posibilidad de decidir cuál es el método a utilizar. Entonces, de los métodos disponibles tengo el igual para todos, descendente, ascendente, como vimos delante. Tengo la posibilidad de definir nuevos. Y si no quiero trabajar con ninguno de los métodos que puedan existir, simplemente defino la opción manual. Y la opción manual lo que va a permitir es que, bueno, al momento en que se despliegue el detalle del presupuesto, que este detalle, ¿cierto?, se despliega haciendo doble clic sobre la línea, en este caso en la fila 122. Haciendo clic sobre ese número, se despliega el de distribución de los 8 millones en los 12 meses del año. Como esta distribución era igual para todos, aplicó la misma distribución para todos los meses del año. En el caso que fuera manual, al hacer doble clic, esto aparece en blanco y yo tengo que ir haciendo ingreso de los valores que quiera distribuir en cada uno de los meses. Okay. Estos dos datos, tanto el valor anual de los 8 millones como el valor mensual, van a ser parte siempre de la filosofía del presupuesto dentro de SAP. ¿Okay? Esos dos datos siempre van a existir. Tengo que tener un valor anual y tengo que tener un valor mensual. Podría mandar los 8 millones a enero y todos los demás meses van a quedar en cero. ¿Okay? Pero técnicamente el sistema va a considerar que todos los meses tienen valor. 8 millones en enero y todos los demás meses van a tener un valor cero. ¿Ok? O sea, pero siempre voy a tener la distribución. O sea, siempre voy a tener los dos valores, anual y mensual dentro de SAP. Y habiendo completado
ya el dato de haber ingresado los importes del presupuesto, ¿cierto? Habiendo completado los 4 primeros pasos, ahora estoy en condiciones yo de dar inicio a las operaciones diarias, ¿cierto? Rutinarias del ingreso de datos que se hace generalmente y posteriormente a la emisión de informes de presupuesto. Entonces, en este paso número 5, como está definido, podemos dar inicio a las tareas que generalmente o rutinariamente se ejecutan, en donde cada vez que el sistema considere o encuentre que dentro de un ejercicio que se pueda estar realizando en el sistema, de los tipos de documentos que marqué al principio, ¿cierto? Ya sea una orden de compra, una factura, sobre cada uno de estos documentos o ejercicios contables, si fuera un asiento directo a la contabilidad, lo que va a estar haciendo SAP es comprobando la desviación del presupuesto sobre el escenario principal. Exclusivamente, y aquí los pone también claramente en negrita, aparece que esa comprobación de desviación es exclusivamente sobre el escenario de presupuesto principal. Y si se supera el presupuesto, se va a emitir una alerta, que esa alerta, como veamos, puede ser o un mensaje de advertencia o un bloqueo de la operación. ¿Ok? Ahora, dentro de la ventana de perfiles de autorización de SAP, hay una cláusula para el tema del presupuesto en donde, claro, esta cláusula, eso sí, está vinculada con el punto anterior, o sea, en relación a la alerta. Si bien la alerta puede ser bloqueo o advertencia, esta cláusula de la que estoy hablando ahora está relacionada exclusivamente con la categoría, con el mensaje de advertencia, en donde si bien, siendo solo un mensaje de advertencia al usuario, yo podría configurar al usuario para que no pudiera confirmar ese mensaje de advertencia. Y de igual forma sería una instancia de bloqueo para ese usuario. Y para otro usuario podría darle permiso para que continuara para que continuara con la desviación, habiéndose ejecutado el mensaje de advertencia. Entonces, esta cláusula se encuentra dentro de la ventana de autorizaciones de usuario, dentro de autorizaciones generales, ¿cierto? En los perfiles de cada uno de los usuarios, dentro de la instancia del menú finanzas, definición de presupuesto, acá, confirmar desviación de presupuesto. O sea, aquí tengo la cláusula que me permitiría quitar la autorización o dar la autorización para la instancia en donde mi parametrización haya sido establecida como mensaje de advertencia. Bajo esa condición, ciertos usuarios podrían continuar con el proceso o ciertos usuarios se les podría detener el proceso. O sea, para eso me serviría esa cláusula. Si yo dejara configurar la cláusula o la condición de bloquear, el permiso que tenga el usuario daría lo mismo. Finalmente lo que va a prevalecer va a ser esta función que es el bloqueo final de la transacción. Ok. Entonces, lo que aparece en pantalla ya está enfocado, ¿cierto?, a los ejercicios diarios que van a ir teniendo los usuarios, que para ellos va a ser transparente, van a seguir ingresando facturas como lo hacen siempre. Va a estar ingresada dentro de una fecha, de un periodo, ¿cierto? Y la factura va a llamar a una cuenta contable, va a tener un valor. Y en este caso, si esa cuenta contable está participando dentro de la definición del presupuesto, ¿cierto? Vamos a obtener un mensaje de este tipo, que en este caso sería la advertencia, en donde me está indicando que esta cuenta, por ese monto, estaría sobrepasando lo que tiene presupuestado para cada mes
en este caso por 33.333 pesos. Pero siendo un mensaje de advertencia, tengo la posibilidad de continuar o cancelar y detengo la operación. ¿Ok? Entonces, este mensaje aparece bajo esta condición, mensaje de advertencia. Y también aparece porque yo tengo marcado este check en finanzas, en donde, como esta factura finalmente va a caer a la contabilidad, la está considerando dentro de la lógica de control del presupuesto. Escenario distinto sería, ¿cierto?, si en vez del mensaje de advertencia yo tuviera configurada la opción de bloqueo, en donde lo que aparecería sería, ¿cierto?, este mensaje, esta línea en rojo de un mensaje, ¿cierto?, que la cual me impediría de cualquier modo lograr grabar el documento. O sea, incluso al superusuario, siendo superusuario, aún así también impediría grabar el documento. Esta sería la opción de bloqueo. Bien, estas dos presentaciones que estamos viendo acá, ya tanto sea del aviso como del bloqueo, corresponden ya a los ejercicios diarios que se van a ir presentando. Puede ser factura, como decía, puede ser orden, puede ser un pago, puede ser un asiento contable. Dentro de cada uno de esos ejercicios, o bien se produce el mensaje, o bien se puso bloqueo, eso va a depender de la configuración. Pero el registro de transacciones sigue siendo normal, como se llevan dentro del sistema. Bueno, teniéndolo configurado el presupuesto y teniendo ingreso de transacciones que afectan el presupuesto, lo que obtengo con ello posteriormente, ¿cierto?, es la posibilidad de la emisión de reportería, en donde dentro del menú de finanzas, informes financieros, ¿cierto?, tengo una categoría especial de informes de presupuesto que contempla 4 informes. El primero es el informe de presentación general de presupuesto. Dentro de esta categoría también hay un informe en presentación de balance, en caso que haya incorporado cuentas de balance al presupuesto. Y este último, bueno, que no aparecen los apellidos acá por el corte del menú, ¿cierto? Pero este último tiene que ver con un informe de presupuesto en presentación de estado de resultados. O sea, es la misma información del presupuesto, es bajo una presentación de estructura de estado de resultados que ya se conoce de SAP. En la pantalla tengo un ejemplo en relación al primer modelo de presupuesto, el general o el estándar, el cual me permite seleccionar el escenario sobre el cual quiero sacar el análisis, las cuentas sobre las cuales quiero analizar y principalmente las fechas. Esos serían los 3 principales filtros. Y bueno, o ya sea tirar una presentación con visualización anual, trimestral o mensual. En el ejemplo, o no, a ver, antes de continuar, o sea, bueno, visualizo una pregunta en el chat, así que la vamos a revisar. Dice, ¿es posible presupuestar a nivel de cuenta y centro de beneficio? Ok. Hasta este minuto, o hasta este momento, lo que he querido presentar tiene que ver con el ingreso de un presupuesto general, haciendo uso de la funcionalidad principal de SAP, pensando en un presupuesto a nivel de empresa. Más que nada para explicar las funciones y los informes. ¿Okay? Más adelante en la presentación viene la incorporación del tema de centros de costo, que también los vamos a revisar para ver cuáles son los alcances que nos ofrece la herramienta a esta fecha con la versión actual del sistema.
Tengo una pregunta, una segunda pregunta, dice, en caso de querer solo limitar pedidos de compras de forma mensual, no hay más como pregunta. En caso de querer limitar, o sea, en caso de querer solo limitar pedidos de compra en forma mensual. Ok, si nos vamos atrás, es cosa de que haber colocado en la configuración principal, inicial, ¿cierto? Haber colocado acá, haber marcado simplemente los pedidos. Y de esa forma el control o la comparativa ya no se produce tanto ni en entradas, ni en recepciones, ni en ingresos de facturas. Bueno, eso podría funcionar, o sea, ese modelo podría funcionar siempre y cuando todo el ejercicio de compra parta o se inicie a partir de una orden de compra. O todas las compras pasen por una orden de compra. De esa forma controlaría antes de llegar a la factura cualquier instancia de bloqueo. Sería factible. No sé si... Ok. Entonces, vamos a continuar. Tengo una tercera pregunta. Dice, ¿es posible definir presupuestos a nivel de cuentas de título? No. Esa respuesta es categórica. No. La definición es exclusivamente a cuentas imputables dentro del plan de cuentas. Una por una. Otra pregunta habla de, ¿es posible tener el presupuesto por proyecto? Bueno, la categoría proyecto también está un poquito mencionada al final de la presentación, o más adelante. Sí, claro, tiene que ver un poquito también con cómo es la incorporación de los centros de costo. Centro de costo de proyecto. Es posible incorporarlos, pero vamos a ver cómo cuando lleguemos a la instancia van a poder ver la explicación. Tengo otra pregunta. Me dice, buenos días, veo que las proyecciones las convierten en dólares. ¿El usuario también ingresa el tipo de cambio proyectado? Ok, sí, efectivamente cuando vimos la distribución, por lo menos, la ventana de distribución, en los meses, aparece la columna moneda sistema. Esa columna también existe a nivel de el valor anual. ¿Ok? Más a la derecha se pueden habilitar. Y la moneda sistema lo que hace lo que hace el sistema es convertir el valor ingresado en moneda local a moneda sistema a razón del tipo de cambio exclusivamente del día en que estoy ingresando el presupuesto, el día en que estoy ingresando el dato. Pero es un valor editable. O sea, si bien hace la conversión automática, el campo sigue siendo editable, por lo cual yo podría colocar cualquier valor expresado en dólares que requiera, ya sea, si quiero para enero colocar un tipo de cambio X, para febrero. Finalmente lo que yo voy a colocar es el número en dólares total, ¿cierto? No el tipo de cambio que requiero para enero. Bajo esa filosofía trabaja el ingreso del dato. No es el tipo de cambio, sino que lo que yo ingreso es la expresión en dólar o el número en dólar que se adecue al número que yo quiero colocar. Tengo nuevamente otra pregunta relacionada con una anterior que tiene, ok, me preguntan ¿cómo se pueden agrupar los presupuestos a nivel de título? Claro, cuando yo saco los informes, a nivel de informes voy a poder obtener una referencia respecto de sumas a nivel de títulos. En este caso, bueno, justamente íbamos llegando a la instancia de los informes, ¿cierto? Y en los informes, si se dan cuenta, aparece, por ejemplo, los gastos operacionales y aparecen todos los títulos en los cuales está incorporada la cuenta imputable que yo utilicé para el escenario. Y si tuviera más cuentas que estuvieran operando bajo este título, claro, aparecerían las sumatorias a nivel de títulos. Pero sería exclusivamente a nivel de reportería poder visualizar esa información. El dato
el ingreso del dato es sí o sí a nivel de cada cuenta contable. Ok. Ok, me quedo, o sea, quedándome acá en la misma presentación de informes, porque ya estaba justamente acá. Acá tengo una ejecución de un informe de presupuesto de forma anual, en donde, claro, dependiendo de los parámetros que haya colocado en la ventana anterior, tengo este resultado bajo un ejercicio anual, donde, para hacerlo simple, ¿cierto? Nosotros ingresamos a una cuenta un valor de presupuestado al año de 8 millones. Allí acabamos de ingresar una factura, de las facturas que teníamos en pantalla hacia atrás, por 700.000 pesos, ¿cierto? Finalmente la ingresamos al sistema, por lo tanto, por eso nos aparece ahora en el informe que hay una imputación real de 700.000 pesos. Y por lo tanto tengo una diferencia de 7.300.000, que en este caso es a favor aún, de acuerdo a lo presupuestado. Pero esta sería una presentación anual. 8 millones anuales, 700.000 pesos reales imputados a esta fecha de la cuenta y la diferencia real. O sea, perdón, la diferencia también a nivel del dato anual. El mismo reporte visualizado o presentado bajo el formato mensual, ¿cierto? Tengo los meses de enero, febrero, marzo, abril, con el corte hasta abril, porque en abril se ingresó la factura por 700.000, y en donde, claro, como es un presupuesto mensual, aparece el valor presupuestado por cada uno de los meses, que fueron los 8 millones divididos en 12, son los 666.000 pesos y fracción presupuestados para cada mes, y en el caso de abril, imputación real 700.000, la diferencia en este caso negativa para abril. Y los demás meses diferencias positivas porque no hubieron imputaciones reales para el ejemplo. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio tengo para estos son los informes, el informe principal que logro obtener de comparativas de informes de presupuesto. Dentro de ¿cierto? Habiendo ya hecho toda la configuración, habiendo trabajado en el ingreso de documentación al sistema diariamente como de forma normal, y después habiendo sacado los informes informes de presupuesto, ¿cierto? Hasta ahí tendría el universo ya, o la funcionalidad habilitada de forma completa. Adicional a ese universo, o sea, si quisiera complementarlo más aún, el SAP nos ofrece esta posibilidad, en donde a través de los modelos de aprobación estándares de SAP, que entiendo la mayoría los pueda conocer ya, ¿cierto? Que a través de un modelo de aprobación yo obligo a los usuarios a que ciertos documentos tengan que ser autorizados por alguien para que puedan ser creados dentro del sistema. Entonces, en esta presentación tengo al lado derecho un modelo de aprobación justamente para que controle la desviación del presupuesto, porque dentro de las opciones estándares del sistema viene una condición justamente para controlar la desviación del presupuesto a través de un modelo de autorizaciones, en donde la tengo configurado que siempre y cuando sea mayor que 0, cada documento que se intente crear, en este caso la misma factura por los 700.000 pesos, en vez de que aparezca el mensaje de advertencia o en vez de que aparezca el bloqueo, claro, porque ya no serían compatibles hacer uso de esta opción más hacer uso de los bloqueos que ofrece la configuración principal. Claro, sería uno u otro en realidad. Entonces, si voy a tener habilitada la opción de autorizaciones o de modelo de autorización, lo que va a suceder es que cada vez que el sistema considere o encuentre la desviación del presupuesto, va a enviar este documento a una solicitud de aprobación. Y va a suceder lo que ya, o sea, lo que entiendo ya, entendemos que sucede con las solicitudes de aprobación de documentos, ¿cierto? El documento se graba en borrador, se gatilla un mensaje al usuario autorizador,
el usuario autorizador lo aprobará o rechazará y devuelve un mensaje al usuario que lo creó para finalmente poder crearlo en el caso que haya sido autorizado. ¿Okay? Y también sería una opción de control en la desviación del presupuesto, eventualmente considerando que la opción de bloqueo sería muy invasiva, o sea, dado que ningún usuario, ni siquiera el superusuario, podría grabar el documento si es que la configuración requiera bloqueo. Vamos a visualizar algunas preguntas más que están llegando. Me aparece una, dice, ¿se puede hacer una carga masiva de presupuesto o debe cargarse por cuenta? Claro, la explicación que estoy haciendo ahora, ¿cierto? Habla de la herramienta, cómo funciona dentro de SAP y con lo cual se van a encontrar. Como ejercicio de carga masiva, sí, es factible ingresar todo el tema de números, ya sea el valor anual y el valor mensual, a través de plantillas de carga por data transfer. Pero finalmente cuando entre a SAP y quiera ver el dato, lo voy a ver representado bajo las imágenes que hemos visto en la presentación. Tengo otra pregunta. ¿Quiere decir que solo podemos ingresar los valores en moneda nacional y visualizar un dólar? O sea, el dato principal está enfocado siempre en la moneda local, en SAP. O sea, en rigor, cada funcionalidad que nos proponga el sistema, o la mayoría de las funcionalidades que nos propone el sistema, en este caso presupuesto también, está enfocado sobre la moneda local. Y de la misma forma, cuando hace la comparativa de desviaciones, ya sea para el bloqueo, ya sea para el mensaje, o ya sea para enviarlo a un proceso de autorización, esa comparativa la hace haciendo uso de la moneda local. Y el ejercicio de la moneda dólar es una representación automática por la conversión del tipo cambio que lo hace, o sea, va a estar todos los días dentro del sistema si es que mi segunda moneda es una moneda distinta a la local. Pero claro, la herramienta está pensada para alimentar las dos monedas, pero la segunda simplemente serviría para reportería, porque los reportes, si volvemos atrás un poco en la ejecución de los reportes, ¿cierto? Tengo la posibilidad de emitirlos en moneda local o emitirlos en moneda de sistema. Solamente para reportería. Una tercera pregunta dice, en el informe de presupuesto la visualización es mensual y anual. ¿Existe la opción de consultar el saldo acumulado por gastar? O sea, el saldo que pueda quedar disponible para utilizar, lo voy a poder visualizar a nivel de informe, en esta columna que es la diferencia. Dentro de la ventana del presupuesto, el sistema igual, cuando estoy haciendo ingreso al presupuesto, el sistema me arroja el dato de cuánto llevo real consumido. Claro, pero no sería la ventana para consultar cuánto me queda. O sea, porque no es una ventana de análisis, sino que es una ventana de ingreso. Es para ingresar el dato simplemente. Y cuando estoy haciendo la emisión de informes, es donde puedo sacar el dato comparativo, ya sea si lo quiero comparar a nivel anual o lo quiero comparar a nivel mensual, de cuánto me quedaría por gastar, ya sea en cada mes o a nivel total, y finalmente si me pasé, cuánto me desvié también. Ok. Volviendo a la presentación, bueno, vemos el modelo de autorización, ¿cierto? Que es otra herramienta de control posible, de configurar para el control. Esta herramienta de control sigue aplicando, al igual que los mensajes y el bloqueo, exclusivamente a nivel del presupuesto principal, el primer presupuesto que se ingresa dentro de cada año. Hago mención a ese punto, dado que dentro de los escenarios, dentro de la ventana de escenarios, como lo mencionaba al principio, ¿cierto?
la primera fila es el principal, de la fila 2 hacia abajo son distintos tipos de escenarios de acuerdo a las necesidades de información que yo quisiera poder analizar para situaciones específicas. En el ejemplo que está en pantalla, por ejemplo, hago alusión a un escenario optimista respecto del escenario principal, donde tengo la necesidad de saber qué hubiera pasado o cuál sería el resultado si mi presupuesto hubiera sido un 10% más de lo que presupuesté. Entonces, en este ejemplo lo que se ha hecho es ingresar un segundo escenario, el nombre lo asigna cada uno. Entonces, tengo esta columna, la cual nos permite vincular un siguiente escenario respecto a algún escenario anterior que ya pueda existir en el sistema. En este caso yo vinculé el siguiente escenario al presupuesto principal. Teniendo esa vinculación, luego lo que se le incorporó fue un factor. Un factor, el cual lo que hace el sistema ¿cierto? Lo va a convertir en porcentaje para que, en base a los números que ya tenga ingresado al presupuesto principal, el siguiente presupuesto o el siguiente escenario se alimente de forma automática aplicándole al presupuesto principal los factores ingresados en este nivel. Por lo tanto, en el ejemplo que tenemos en pantalla, ¿cierto? Dijimos o colocamos en la cuenta contable un valor de 8 millones en el presupuesto principal. Luego, cuando entro al detalle del presupuesto del segundo escenario, inmediatamente ya yo no tengo que digitar nada, porque el dato ya viene predefinido, considerando lo que está ingresado en el presupuesto principal, más un 10% de ese número. Por lo tanto, la propuesta inmediata es 8.800 como valor presupuestado dentro de este segundo escenario. Y así hacia abajo, si ingreso más escenarios, podrían ir todos en cadena y solamente modificando un valor en un escenario, se modifican automáticamente todos los que puedan estar vinculados a ese escenario. Es una opción que ofrece el sistema, no es que sea condición que todos los siguientes escenarios se basen en un anterior. Luego tengo la otra modalidad que cada escenario puede basarse sobre el mismo, y siendo así, ahí sí, lo que tendría que hacer cada vez que lo defina de esa forma es, cuando entra el detalle, hacer el ingreso del número de forma directa, tal cual como lo hice la primera vez en el escenario principal. Cada escenario sería, bajo ese modelo, cada escenario sería totalmente independiente. Ese es el otro ejercicio que puedo realizar con esta ventana de escenario. Ok. Antes de pasar a la siguiente presentación, es que donde ya voy a hacer incorporación de algunos conceptos adicionales, hay una pregunta más que indica cómo se puede sensibilizar solo algunas cuentas de presupuesto, ejemplo, ventas. No me queda claro, no me queda muy clara la pregunta. O sea, para que puedan incorporarle más detalle al chat. Imagino, o sea, cómo puedo incorporar cuentas de ventas al presupuesto, o cómo puedo incorporarle la proyección de ventas dentro del presupuesto. O sea, es decir, modificar todo el presupuesto completo. O sea, haciendo uso de la opción del porcentaje o el factor del factor del escenario. Claro, no. Si hago uso del factor dentro del escenario, no aplica para todo. Aplica para todo el presupuesto de forma directa. No tendría la posibilidad de indicarle que para cuentas de ventas sí o para otros tipos de cuentas no. El escenario en sí se alimentaría 100% por el vínculo que tiene, aplicándole el factor que le agregué. No tengo opción de
Lo que sí tengo opciones es ingresar o sea, una vez, como está acá en la pantalla, ¿cierto? Ingresé, aparece los 8.800.000 y lo que podría hacer es cambiar este número, estando parado acá. Pero una vez que, o sea, finalmente el escenario, bueno, aquí estoy volviendo hacia atrás. Finalmente el escenario lo que hace es que cada vez que entre vuelve a aplicar la distribución o la definición que tiene a nivel principal, que es basarse en la anterior y aplicarle un factor. No tengo posibilidad de diferenciar dentro de este escenario qué cuentas sí, o sea, sobre qué cuentas quiero que aplique y sobre qué cuentas no. Aplica para todo. ¿Ok? Bien, voy a pasar ahora a incluir algunos conceptos adicionales que me preguntaban delante, que es centro de costo y proyecto. Vamos a partir con centro de costo. La pantalla que están viendo ahora es la misma ventana que vimos hace un momento atrás, cuando ingresamos el valor de 8 millones a la cuenta, como ejemplo. Ahora tenemos otras cuentas con otros montos, pero teníamos cortada la ventana hasta la columna crédito. Era un efecto visual nomás. La ventana en sí, en la actualidad tiene todas estas columnas, que las pueden habilitar con las parametrizaciones. Entonces todo este universo que está marcado al lado derecho tiene referencia con la contabilidad de costos. En primera instancia vamos a hablar de la contabilidad de costos o de las dimensiones, en donde todo lo que vimos hacia atrás, tanto de configuraciones como el ingreso del dato y la distribución mensual, sigue siendo lo mismo. ¿Ok? Sigue siendo lo mismo. Esa es la base del presupuesto dentro de SAP. A esa base, adicionalmente ahora le podemos incorporar esta información adicional, que es los mismos números, los mismos 8 millones que teníamos delante, en este caso los mismos 12 millones que tenemos ahora en pantalla, esos mismos 12 millones distribuirlos ahora por centros de costos. ¿Ok? En este caso, acá arribita, en la parte superior, tengo la identificación de las dimensiones. Para este ejemplo, el centro de costo es la dimensión 1 en mi base de datos. Y para la dimensión 1, fui incorporándole las líneas de a qué centros de costo quería hacer distribución de los 12 millones. Y el efecto para lograr este escenario es posicionarse sobre la línea, hacer un clic derecho, y voy a tener este menú contextual sobre el cual debiera yo escoger la opción agregar centro de costo. Y de esa forma van a ir apareciendo líneas, o sea, para yo seleccionar qué centro de costo es el que quiero incorporar, y al lado de ello puede ingresar el número, ¿cierto? Para completar finalmente la distribución de los 12 millones que estoy presupuestando a nivel anual. El dato que ingreso a este nivel por centro de costo también es anual. O sea, si los 12 millones son valores anuales, la suma de todo esto también es el valor anual. Luego, cuando hago la distribución mensual, ¿cierto? Cuando se hace doble clic sobre la línea, la distribución mensual sigue apareciendo en base al valor principal, que son los 12 millones. No tengo ninguna parte una distribución mensual de los centros de costo. O sea, una distribución visual. No la tengo. ¿Ok? El sistema sí la tiene considerada en su informe o en su reporte de presupuesto por centro de costo. ¿Cuál sería el valor que le correspondería a cada mes si distribuyo estos 2 millones dentro de los 12 meses? En reportería se va a poder visualizar ese efecto, pero dentro de la pantalla de trabajo no lo tengo. Esos 2 millones son para el año, para el centro de costo de la gerencia. ¿Ok? Entonces, habiendo incorporado esta información al mismo ejercicio que habíamos trabajado previamente, o a toda la explicación previa que se ha hecho ya, lo que voy a tener después dentro de la contabilidad, ¿cierto? También van a ser ingresos de facturas por montos X vinculados a la dimensión.
en este caso al centro de costo, en donde voy a tener la cuenta, ¿cierto?, con imputaciones dentro de cierto periodo, en mayo un valor, en junio otros valores, para los distintos centros de costo, que finalmente terminan sumando un total, ¿cierto? Y en junio para los distintos centros de costo, las imputaciones de ejemplo que se han logrado en esta base de datos. Ya, quiero hacer una acotación respecto a esto. Si bien podemos colocar los valores, ¿cierto?, a nivel de centro de costo, después puede hacer, claramente, ya lo saben, ¿cierto?, se pueden hacer imputaciones dentro de la factura, y en la factura colocar al centro de costo que corresponda, o en un asiento contable también hacer asientos directos y colocar el centro de costo que corresponda. Bajo ninguno de esta combinación de datos, que es cuenta y centro de costo, se va a ejecutar, no se va a ejecutar ni el bloqueo, ni el mensaje de advertencia, ni el proceso de autorización. ¿Qué quiero decir? Que si hago una factura para el centro de costo de gerencia por 2 millones o por 3 millones hoy día, no va a saltar ningún proceso ningún mensaje de bloqueo, ni advertencia, ni nada. ¿Ok? Porque la mensajería o toda esa funcionalidad de bloqueo y alarmas se sigue basando en el valor anual, que pueden ser los 12 millones, o en el valor mensual, que pueden ser los 3 millones. O sea, perdón, que puede ser el millón de pesos cada uno de los meses. Pero en ningún caso va a poder, la alarma va a saltar en base a que me esté pasando de los 2 millones de gerencia. Eso todavía no existe dentro de la funcionalidad del sistema. ¿Okay? Lo que me permite hasta ahora es ingresar el dato para luego yo poder obtener este reporte. Este reporte ya no está dentro de la categoría de informes de presupuesto. Este reporte está dentro de la categoría de contabilidad de costos. Es un reporte exclusivo que se llama presupuesto, contabilidad de costos. Y el cual sí tiene un formato que no es, o sea, es un poquito distinto al formato del informe que vimos delante, en donde acá puedo seleccionar un periodo desde hasta, ¿cierto? Pero no tengo la posibilidad de hacer presentaciones mensuales o anuales o trimestrales. Lo que seleccione un desde hasta va a aparecer como un acumulado total respecto de la información. Puedo seleccionar también la cuenta o las cuentas que quiero que participen en el informe, y puedo seleccionar la dimensión que estoy analizando, que en este caso sería la misma dimensión sobre la cual hice o ingresé el dato detallado del presupuesto. Lo que tengo como resultado del informe es esta presentación, que tengo un cuadro de contabilidad financiera y un cuadro de contabilidad de costos. En el caso del cuadro de la contabilidad financiera, ¿cierto?, aparece la cuenta, el detalle de la cuenta, ¿cierto?, con una apertura, pero aparece solamente en una sola línea la información, porque aparece basándose en los valores anuales, en los valores que están acá, ya sean los 12 millones por un lado o el millón por cada uno de los meses. La parte financiera se alimenta de esta información, y la parte de contabilidad de costos se va a alimentar de esta información y también de esta, de la que exista en la historia de la contabilidad. Por lo tanto, acá aparece, en este caso es una presentación de enero a diciembre. Por lo tanto, como presupuesto de enero a diciembre aparecen los 12 millones. Como real imputado aparece el millón, que es, ¿cierto?, las imputaciones que tiene respecto de 700.000 en mayo y 300.000 en junio. La suma de eso es la que aparece por la parte financiera. Y por la parte de contabilidad de costos, ¿cierto?, aparece el detalle, que finalmente llegamos al mismo dato. Aparece el detalle de cada una de las centros de costos que hayan participado en la actividad real o imputaciones reales dentro de este periodo. En este caso aparecen únicamente esos tres porque fueron dentro de la historia, ¿cierto? Vamos a volver atrás nuevamente. Aparecen solamente estas categorías, el 2, el 3 y el 7, imputados.
Si hablamos de enero a diciembre, el 2 aparece con 200, el 3 serían 100 más 300, 400, y el 7 serían 400. Y aparecen los 200, los 400 y los 400, como acumulado del año. Y por otra parte aparece lo que se presupuestó para el año, para cada uno de ellos. 2 millones para el 2, 500.000 para el 3, 3 millones para el 7, que si volvemos a la ventana del presupuesto, ¿cierto? 2 millones para el 3, 500.000 para el 3, no, 2 millones para el 2, sí, 500.000 al 3 y 3 millones para el 7. Y finalmente tengo la comparación del real versus presupuesto basándose en un ejercicio acumulado de enero a diciembre. En otro ejercicio, con la misma información, pero con un acumulado de enero a mayo, ¿cierto? Aparece en la contabilidad financiera lo que corresponde a lo presupuestado realmente, oficialmente de enero a mayo, que serían 5 millones. Lo realmente gastado a mayo, que ya no sería el millón, sino los 700. Y luego en la parte de contabilidad de costos, aparecería la misma distribución de los centros de costos que hayan participado dentro de ese periodo, la cantidad gastada de cada uno de ellos. Y es aquí donde el sistema hace un ejercicio de cálculo respecto de que de enero a mayo, si bien para el centro de costos gerencia había presupuestado 2 millones, ¿cierto? 2 millones dividido por 12, multiplicado por 5, que sería de enero a mayo, este sería el comparativo contra el cual establecer el análisis versus el real en el ejercicio o hasta el mes de mayo. Lo mismo para el centro de costo 03 y centro de costo 05. Es en esta instancia donde hace el cálculo de cuánto le correspondería a cada uno de los centros de costos por cada mes. Y ese cálculo que está haciendo lo hace bajo el mismo modelo de distribución que tuvo o que tiene la línea de la cuenta sobre la cual estamos trabajando. Si la categoría principal dice que la distribución es igual para todos los meses, cuando saco el informe, produce el mismo efecto. Toma los 2 millones y le aplica para los 12 meses el mismo valor. O sea, no tengo posibilidad de cambiarle la forma de distribución en el centro de costos respecto del valor oficial. Es la misma. Si acá fuera un valor manual, el mismo valor manual que aplico acá, aplicaría la lógica de distribución de cada una de las centros de costo. Tengo una nueva pregunta que dice, entonces las alertas de desviaciones se ven por el total de la cuenta y no por centros de costos, ¿es correcto? O sea, lo que es cierto es que no se ven por centros de costos. Eso es, la versión no lo soporta hasta el día de hoy. En cuanto a confirmar si es por el total o por el mes, depende de la primera configuración que vimos al principio. Si yo quería, si quería controlar el valor anual o el valor mensual. Dependiendo de esa configuración, es que va a ser la comparativa para lograr entender cuál es la desviación que se está produciendo. Luego tengo otra pregunta, dice, ¿es posible imputar mensualmente a nivel de centro de costo una distribución manual? Si he distribuido manualmente los 12 millones, ¿cierto? Colocándole o agregándole, por ejemplo, valores a enero, febrero, marzo y el resto de los meses en blanco, sobre esa misma lógica, el sistema va a interpretar que se distribuyen los centros de costo. Pero no tengo la posibilidad de tener otra instancia manual para distribuir el dato particular de un centro de costo específico. La única instancia que tengo es distribuir los 12 millones.
y con la misma lógica que lo distribuye a los 12 millones, el sistema va a interpretar la distribución de cada uno de estos números para cuando yo emita el informe de presupuesto por centro de costo. ¿Ok? Ok, habiendo visto la forma de trabajar con el centro de costo bajo el nivel, o sea, como un dato a incorporar dentro del mismo escenario del presupuesto, ¿cierto? Bueno, si bien les mostré que hay un informe específico para sacar un informe de presupuesto por centro de costo, los otros informes igual podrían seguir siendo emitidos. O sea, no hay ninguna complicación respecto de ellos, ¿verdad? Y podríamos tener el mismo ejercicio a nivel general en donde aparece, en este caso de enero a diciembre, el presupuesto en una presentación mensual. Va a decir que que en abril tenía 1 millón y que lo imputado hasta mayo, perdón, lo imputado en mayo fue 700, lo imputado en junio fueron 300, ahí tengo el millón utilizado real a la fecha. Pero cada mes tengo 1 millón presupuestado. Estos informes seguirían funcionando en base a los valores principales, en base al escenario de la contabilidad financiera que me mostró o me desplegó el informe por presupuesto por centro de costo. Con esta misma información se alimentaría los otros tipos de informes, los otros informes de presupuesto que siguen siendo posibles de ejecutar. En este caso, lo que no aparecería acá sería nada de centro de costo, solamente información a nivel total de la cuenta y a nivel mensual. Ok. Pero tengo se presenta una variante dentro del mismo informe de presupuesto, el informe general me refiero, en donde el sistema sí me permite acá poder seleccionar un centro de costo. ¿Okay? Y ese ejercicio el sistema de igual forma lo interpreta y arroja una información en relación a lo que hay encontrado a nivel contable, en donde al haber filtrado un centro de costo específico, que en este caso fue el número 2, si no me equivoco, fue el de gerencia. En mayo la gerencia solamente tuvo una imputación real de 200.000 pesos. Y en junio la gerencia no tuvo ninguna imputación. Entonces, siendo este el informe general, no el informe por centros de costo, al incorporar este dato al informe o este filtro, de igual forma el sistema va a la contabilidad y busca la información en base a este filtro. ¿Ok? O sea, por ahí hay un dato cierto o certero. Pero lo que no ocurre para efectos de presentación es que lo presupuestado para el centro de costo gerencia en el mes de mayo no fue el millón. Este millón que está apareciendo acá, que es el mismo millón que aparece acá, sigue siendo el millón que tiene cada uno de los meses ingresado al nivel financiero. ¿Ok? Entonces, destaco ese ejercicio porque si bien filtró la información real, no filtra la información del presupuesto. O sea, entonces, la comparativa es 1 millón, la comparativa es el millón a nivel mensual versus el valor imputado a la contabilidad, pero del centro de costo. Por lo cual se entendería que no sería un ejercicio de informativo que me ayude mucho en la toma de decisiones si quisiera analizar un centro de costo. Ok, bueno. Y con eso estaría concluyendo esta segunda parte en donde se incorporaron ciertos conceptos, el concepto del centro de costo. Ahora vienen algunos puntos adicionales en donde también es importante hacer mención a ciertas cosas de esta misma funcionalidad de centro de costo.
Por ejemplo, el primero de ellos, si bien vimos que antes, ¿cierto? Podíamos ingresar, teníamos la línea con el valor anual y a esa línea le comenzamos a distribuir los valores del centro de costo. Eh, hasta este minuto el sistema no controla, nos lleva un control respecto de que la suma de todos estos centros de costos que ya he colocado acá sea equivalente con el valor que estoy distribuyendo. El valor acá son 4 millones y acá tengo más de 4 millones. ¿Qué es lo que ofrece el sistema bajo esa instancia? O sea, reconoce que hay una regla de distribución que supera el presupuesto, bueno, que lo podría superar o estar por debajo de él, ¿no? Pero tiene la opción de poder continuar. Si le coloco que sí, esto se graba. Y tengo un ejercicio en donde, tengo un gran presupuesto de 4 millones al año, pero después tengo esta distribución que no calza para nada con el valor de la contabilidad financiera o el valor principal de la cuenta. Ok, bueno, lo único que tenga considerado es que aparece este mensaje para el usuario y el usuario puede decidir si continúa o no. Si continúa, se graba de esta forma con esas distribuciones. Y en base a estas distribuciones después es la que aparece a nivel de reportería. Otro punto importante a mencionar tiene que ver con que, si bien nos permite dentro de un escenario, ¿cierto?, a una cuenta X, distribuirla por centros de costo, en el primer ejercicio que les presenté, trabajé solamente con la dimensión 1, con un centro de costo. Pero si yo tuviera la necesidad de trabajar con más de una dimensión, o sea, que podrían ser incluso las 5 dimensiones, lo único que debo hacer para incorporar la distribución de cada una de las distintas dimensiones es, dentro de este campo que está a nivel superior, desplegar la lista y escoger la siguiente dimensión. Y de esta forma voy a poder ingresar el presupuesto por cada una de las dimensiones. Entonces, lo que es importante mencionar bajo esta lógica es que este modelo de incorporación de centros de costos o de dimensiones dentro del presupuesto o dentro del escenario del presupuesto, es que cada una de las dimensiones es considerada como un escenario totalmente independiente o como un dato independiente. No voy a hablar de escenario para no mezclarlo con el concepto principal, ¿ya? Dentro del mismo escenario, yo podría ingresar valores para el centro de costo, que son los que están acá, ¿cierto? Para el centro de costo ingresé 2 millones 3, 5 millones, 25 millones y 1 millón. Se suponía que eso debería cuadrar con 4 millones, pero para el ejemplo no lo hice así. Y luego en esta segunda presentación tengo para la dimensión sucursal, que es la número 2, ¿cierto? A cada sucursal ingresé ciertos valores que también tampoco cuadra con los 4 millones, pero finalmente, tanto estos números que están acá como los números que están acá son números totalmente independientes para el sistema. Entonces, el tratamiento o el uso de las dimensiones dentro de los escenarios de presupuesto no trabajan bajo un esquema de combinación de datos o combinación de conceptos, sino que son conceptos totalmente independientes. O sea, no tengo la instancia de poder definir el presupuesto de 1 millón para Puerto Montt, para la gerencia de Puerto Montt, por ejemplo. Ese dato bajo este modelo no existiría, porque para la gerencia tendría un valor y para Puerto Montt tendría otro valor. Y como punto adicional de los ya final, es que bajo este esquema que acabo de explicar del uso de las dimensiones de forma independiente, que sería una forma, ¿cierto? Estando parado en el mismo escenario, estando posicionado en el mismo escenario, tendría la posibilidad de incorporar valores a distintas dimensiones para poder llevar presupuesto por centro de costo. Y siendo otro modelo,
posible de llevar dentro del sistema, es que posicionándome ahora a nivel del escenario, no a nivel del ingreso del número, sino que posicionándome a nivel del escenario, yo podría tener la posibilidad de ingresar los datos, ¿cierto? Ya sea de la dimensión 1, 2, incluso el proyecto. Es aquí donde recién aparece el proyecto, o la posibilidad de incorporar el dato proyecto. Esta sería otra modalidad en la cual yo podría hacer pensar que este sería un presupuesto por centro de costo, en donde a nivel del escenario yo le ingreso ciertos valores, ¿cierto? El centro de costo 0,5, la solución Antofagasta, luego el proyecto seguridad interna, en donde ahora que ese escenario tiene esas condiciones, todos los números que yo pueda ingresar dentro de ese escenario van a estar basados en que corresponden a esta combinación de datos. Pero esta combinación de datos sigue siendo a nivel conceptual para SAP, tanto bajo este modelo, que son datos independientes, como este modelo que ingresé el dato a nivel del escenario. Para ambos modelos, dentro de SAP, trabajan como valores independientes cada vez que yo quiera sacar la reportería. O sea, lo que quiero explicar es, por ejemplo, en el escenario número 2 que tengo en pantalla, que tiene tres valores, ¿cierto?, ingresados como dimensión 1, 2 y proyecto. Cuando yo saco un informe y escojo el escenario 2 para analizar ese presupuesto, de forma automática el sistema pobla, ¿cierto?, estos campos, el proyecto, el centro de costo y la sucursal. Pero cuando se ejecuta este informe, lo que hace el sistema es ir a buscar información que pueda tener este proyecto, también ir a buscar información que pueda tener este centro de costo, e ir a buscar información que pueda tener este sucursal. O sea, la interacción entre los tres conceptos es un o proyecto, o centro de costo, o sucursal. Si cumple con esa condición, va a traer información. En ningún caso es un y, o sea, que se cumplan las tres condiciones para que me traiga la información. Entonces, para ambos modelos, ya sea ingresando las distintas dimensiones, pero dentro de un mismo escenario, o ingresando tantos escenarios como combinaciones posibles quiera lograr, bajo ninguno de esos dos escenarios, la remisión de reportería dentro de SAP la considera como una combinación de datos. Cada uno la considera de forma independiente. O sea, en conclusión podríamos decir que la funcionalidad de SAP hasta ahora me podría servir siempre y cuando yo tuviera la necesidad de solamente o una dimensión o un proyecto. Porque siendo un único valor y no una combinación de valores, siendo un único valor, la reportería saldría en forma correcta para efectos de los análisis que se requieran. Ok. Tengo unas preguntas. Bueno, con esta última slide terminaría la presentación, entonces, por lo cual ahora voy a fijarme a las preguntas últimas que no he contestado. Dice, ¿los centros de costos que indica son fijos en el año? En rigor, claro, lo que estoy haciendo, cuando yo ingreso a los centros de costo dentro de la línea de una cuenta, es el valor anual de cada centro de costo. Y la distribución de cada uno de los meses de los centros de costo no está en la pantalla, sino que está solamente en la lógica a nivel de reportería. Ahora, tampoco son fijos. O sea, el presupuesto, si bien yo lo ingreso, hay un ingreso inicial con un número X para el año, un número X para el mes.
a la ventana, yo puedo entrar las veces que sea requerido y adecuar los valores mediante sea necesario realizarlo. Ahora, esta adecuación, si bien es permitida, lo que no tengo con esa adecuación es un log de modificaciones que me muestra después la historia de qué cosas modifiqué. Simplemente tengo siempre el último valor que tengo que haya sido ingresado a nivel del presupuesto. Hay una pregunta que dice, la empresa cuenta con 5 proyectos, más o menos, en el año, y eso se maneja con centros de costos, que empiezan en diferentes fechas. ¿Cómo llegaría los presupuestos de estos? Cuando, es que bueno, necesitaría un poco más de información. O sea, me imagino que al decir que se manejan con centros de costos es porque se manejan con dimensiones. Entonces, ah, entendiendo mejor la pregunta sería, ¿cómo llegarían los presupuestos de esto? Que si la necesidad es un solo atributo, de las 5 dimensiones que poseo, más el proyecto que sería una secta, o como una secta, si solamente necesito un atributo, te serviría tanto hacer uso de esta instancia, ingresar, como dices, tienes 5 proyectos al año, una forma sería ingresar 5 escenarios, y cada escenario vinculado a un centro de costo. Ahí tendría que ingresar valores a 5 escenarios de forma independiente. Pero también serviría esta modalidad, tener solamente un escenario, y dentro de ese un único escenario, agregar acá los 5 proyectos del año y colocarle el número de cada uno de los proyectos para el año. O sea, el punto es que teniendo un solo concepto sobre el cual poder querer obtener los análisis, me servirían las dos modalidades. Ok. ¿Cómo se puede ver el estado de resultados proyectados? En real con el proyectado. Gracias por la presentación. Bueno, ahí tendríamos que intentar hacer un ingreso a la base directa porque no hay ningún slide que lo pueda mostrar. Acá tengo, ¿cierto? Me tendrá que ir a finanzas, informes financieros, informes de presupuesto. Claro, y dentro de este mismo informe, lo que tengo, la posibilidad es marcar este check que habla de los saldos futuros. Claro, pero esos saldos futuros van a estar referidos dependiendo de los cortes o el corte de fecha sobre el cual yo esté haciendo el análisis. En esta base de datos no creo que aparezca mucho mayor información porque en este caso fue limpiada. Bueno, con ese check dentro de este informe tendría la posibilidad de ver la información futura, pero claro, respecto de los periodos que no he considerado en la presentación. Si yo tiro de enero a diciembre, claramente ya no tengo más saldos futuros que mostrar para este presupuesto, porque ahí estoy considerando todo el año. O sea, tendría un sentido respecto de qué periodos, o sea, porque puede ser una suma de periodos o puede ser un periodo en particular y mostrar los saldos futuros. Esa sería la forma de mostrar la proyección. Cuando exporto, otra pregunta, dice, cuando exporto la información al Excel del presupuesto proyectado, me sale todas las cuentas, incluso las que no tienen proyecciones. ¿Cómo puedo filtrar para que no aparezca? Cuando exporto la información al Excel del presupuesto
proyectado. Bueno, ahí tendríamos que, o sea, tendría que tener un detalle de a ver cuál es el ejercicio real que se está haciendo en pantalla para lograr esa exportación, ¿no? De la cual se está sacando esa exportación. No sé si es del informe. ¿Me hablas del informe o me hablas de la ventana misma donde ingreso el dato del presupuesto? Pero claro, haciendo uso de la funcionalidad de Excel acá, que está como icono acá arriba, claro, eso se lleva al Excel todo lo que está en la pantalla, no hay forma de filtrarlo. Antes de, si hago uso de la opción de copiar y pegar en Excel, sucede lo mismo, todo lo que está en la pantalla se va a ir. O sea, la única opción de quitar sería que el informe me ofreciera la posibilidad de quitar las cuentas. Okay. Del informe me dice. Deja acá. Siendo del informe, o sea, si es particularmente este informe, porque tenemos luego el de presentación por estado de resultado. Y bueno, bajo la presentación de estado de resultado tengo opciones de solo cuentas relevantes para el presupuesto y no todas las del estado de resultado. Claro, pero no hay ningún filtro particular respecto de, o sea, si hay una cuenta que está participando en el presupuesto va a aparecer igual. No tengo filtros previos a la ejecución del informe que podrían ocultar esa data. Ok. No tendría opción. Bien, no sé si he logrado responder todas sus preguntas. De lo contrario, daríamos por finalizada la sesión. Muchas gracias por su asistencia y conexión. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y les vamos a hacer envío de la presentación por correo a cada uno de los asistentes a la webinar. Muchas gracias. Me despido.